Les invito a aquellos que puedan ponerse en pie. Si no se queda sentadito, no hay problema, para que busque la Biblia o su equipo digital en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, los versículos del 4 en adelante. Hechos 8 del 4 en adelante. Y hoy vamos a predicar bajo el tema un Pentecostés samaritano. ¿Estamos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien o por algún grande. A este oían atentamente todos, desde los más pequeños hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y todos le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también, para sorpresa, creyó Simón el mago. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, Simón el mago estaba como atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y ¿sabe qué pasaba? Recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón el mago que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de este mal, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Palabra del Señor. Espíritu de Dios, te ruego que me ilumines, que me des sabiduría para poder compartir con mis hermanos, con mis ovejas que son tuyas, con tu redil, lo que creo que tú me has dado para ellos. Que de alguna manera, Señor, tu buen espíritu se les revele a sus mentes y sus corazones, y que puedan ser investidos con ese Pentecostés samaritano hoy aquí en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta 1. A ti te daremos la gloria, pero en Cristo seguiremos esperando. Amén y amén. El martes pasado predicamos sobre un diácono que había sido seleccionado por unos apóstoles porque había una necesidad en la iglesia de Jerusalén
donde las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas adecuadamente. Y los griegos se quejaron con los discípulos, con los apóstoles, le dijeron: oye, chicos, ustedes están predicando y eso está bien, ustedes ayudan gente y eso está bien, pero las viudas nuestras no las están atendiendo. Y Pedro dijo: no podemos dejar de predicar y de compartir y de evangelizar y compartir el evangelio por estar sirviendo las mesas, ayudando a la gente. Vamos a escoger a siete varones que sean llenos del Espíritu Santo, que vivan una vida de santidad, gente que se mete con Dios y que tienen una relación de intimidad con Dios. Y dice, escogieron a 7 varones y el primero fue Esteban. Y dicen: y Esteban era un muchacho, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y luego menciona a Felipe y a los demás, pero del único que dice el escritor bíblico, Lucas, claro, no está diciendo que los demás no tenían el Espíritu, todos lo tenían, porque esa fue la selección, lo que buscaban de cada uno. Es que el autor, usted cuando lea la Biblia tiene que ver la intención del autor cuando dice las cosas. Es que el autor, Lucas, estaba preparando el camino porque el personaje principal de esos 7, la historia que él quería narrar más adelante, era la historia de Esteban. Por eso decía: y Esteban era un muchacho lleno del Espíritu Santo. Y vieron y escucharon el martes de cómo este muchacho diácono no negó su fe salvífica, no negó a Jesucristo, aun cuando lo mataron a piedra limpia. Lo lapidaron. Y en medio de la lapidación, él dice: vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie al lado de Dios que estaba sentado en el trono. Y dice que los que lo iban a apedrear, que eran los religiosos, por medio de un trueque, una trampa que hicieron, mintiendo, diciendo que él había mentido y que estaba blasfemando y apartando a la gente de la ley, dice que se taparon los oídos, crujieron los dientes y le ordenaban que se callara. Y para que se callara, ya posteriormente lo querían callar a piedra limpia. Pues mira, lo mataron, pero antes de que él expirara su último hálito de vida, dijo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Pero Lucas dice nuevamente, dice: y dijo con toda la potencia de la voz en cuello, gritando: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y entregando su espíritu murió. Y yo les dije a la iglesia: ¿de dónde él sacó eso de que tú me puedes matar y yo te perdono antes de morir? Él lo aprendió de Jesús. Cuando Jesús dijo y le dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Él perdonó porque él decía: yo no quiero entregar mi vida, expirar mi último hálito sin antes irme con la seguridad de que he arreglado todas mis cuentas, de que no hay una espinita, de que no hay una raíz, de que no hay un sentimiento de que yo pueda guardar algo contra alguien, incluso por los que me han hecho daño. Usted pensaría que los demás diáconos y los discípulos, al ver lo que ocurrió con Esteban, que resulta que fue el primer mártir de la cristiandad, se iban a alejar, se iban a esconder en cuevas y el evangelio se iba a tronchar y nada más iba a pasar. ¿Qué surgió con esto? Que se levantara entonces un joven llamado Saulo, que estaba allí, que tomó la ropa en las manos de los que apedrearon a Esteban, y entonces la iglesia se esparciera, principalmente los helenistas o los que tienen descendencia griega, y no los judíos per se, porque los judíos se quedaron en Jerusalén, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y comienza una gran persecución, principalmente parcializada hacia los cristianos helénicos. Pero miren qué maravilloso es el Señor. En vez de amilanar a los creyentes para que se llenaran de miedo, para que entonces comenzaran a dejar de predicar a Cristo, esto produjo que salieran esparciéndose por todos los lugares, claro, salvaguardando sus vidas, pero donde quiera que iban, seguían hablando de Cristo y de este crucificado. Así que el evangelio, por medio de la provisión divina, por medio del Espíritu Santo, en vez de disminuir,
comienza a crecer, comienza a compartirse por todos los rincones de la tierra conocida en aquel momento. Verdaderamente Dios utiliza nuestras traumas, nuestras crisis para Él glorificar su nombre. Nosotros hemos aprendido en el caminar que todo obra para bien a los que aman a Dios. Y que aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Ahora se predica en Creta, se predica en Samaria, se predica en Italia, se predica hasta en España, en todos los lugares de Dios, hasta en África, en Alejandría. El evangelio se esparció como una dinamita por todos lados mientras perseguían a la iglesia. Y el segundo nombre, y yo dije que iba a hablar de otro diácono, y era de Felipe. El segundo diácono de los que se menciona, de los 7 que se menciona, era Felipe, que es el texto que acabamos de leer del capítulo 8 de Hechos. Dice que Felipe, en vez de meterse o enclaustrarse en su casa o en algún lugar a llorar a su compañero y amigo Esteban, aunque no habla de un tiempo preciso, dice que no se amilanó, recobró fuerza y lleno del Espíritu Santo fue llevado a Samaria. Cuando llegó a Samaria, él no empezó a predicar bajito para que no se enteraran que había un cristiano allí, alaba, un cristiano allí que estaba siendo perseguido, sino que allí en medio de los samaritanos, Felipe empezó a ser rodeado por gente. Y dice el texto, verso 6, unánimemente todo el mundo lo escuchaba. Porque veían que Felipe cuando oraba tenía una unción especial. Que Felipe cuando hablaba con autoridad, como uno que ha tenido un encuentro verdadero con Dios. Él no hablaba como Jesús. Mencionan de Jesús que hablaba como los hombres. No, este habla diferente. Y mientras él hablaba y proclamaba el evangelio de Jesucristo y del reino de Dios, porque eso era lo que él hacía, acercándoles el reino de Dios a la gente, hablando del evangelio de Jesucristo. Si hay un evangelio diferente a este, no lo recibas en tu casa, dice la palabra. Si alguien quiere hablarte de un evangelio, dice que es cristiano, pero Jesucristo no es el centro, no es nada de cristiano. Jesucristo tiene que ser el centro de la proclamación nuestra donde quiera que vayamos y no nosotros mismos, como sucede en muchos lugares. Entonces, mientras él hablaba, el poder de Dios se manifestaba. Donde hay un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo, créame que el Espíritu de Dios se va a manifestar. Y se empezaron a liberar y a salir los que están endemoniados. Y Felipe reprendía el demonio y quedaban libres. Y daban grandes voces. Incluso llegaba gente que se enteraron del poder manifestado en ese lugar, que lo que está ocurriendo, y empezaron a traer los paralíticos. Y también oraban y los cojos y eran sanados. Así que había un gozo tan grande en aquel lugar por lo que estaba ocurriendo, pero a la misma vez de saberse que ya los samaritanos, que eran odiados por los judíos, están recibiendo a Jesucristo y ver que Cristo les abre el reino para ellos también. Nosotros somos los que segregamos. Nosotros somos los que le ponemos un sello a la gente y los marcamos como que no tienen remedio. Y decimos, esa gente no tiene salvación. Pues permítame decirle que para ellos también hay palabra de salvación. Y hay una promesa de vida eterna. Y allí nosotros vamos, y allí la iglesia va, y va mucha gente diciéndole que Cristo es la alternativa para que seamos un mejor país, para que seamos una mejor familia y unos mejores vecinos. Y por consiguiente, mejores creyentes. Cuando esto ocurre, se llena, porque donde hay milagro y prodigio, a la gente le gusta. ¿A quién no le gusta un caramelo? Alaba. Y eso es bueno que ocurra. Pero permítame aconsejarte, iglesia, no vengas a la iglesia por los panes y los peces. Oh my God. Cuando vengas a la iglesia, ven porque tienes necesidad de un Salvador, porque tienes necesidad de tener un encuentro con Jesucristo, porque tienes necesidad de arreglar tus cuentas con Dios. Lo demás viene por añadidura.
Lo demás viene por añadidura, porque Dios conoce el corazón y las intenciones del mismo. Y allí había fuego. Y empezó a reunirse la gente, el poder de Dios a manifestarse. La gente a ser bautizada, lleno del Espíritu Santo, milagros, prodigios. Y había un tal Simón allí que era mago. Y hacía muchos trucos debajo de la manga, alaba. Y desaparecía cosas y hacía aparecer otras cosas, como hacen los magos que a veces nosotros vemos. Y dice, y tenía a la gente engañada porque pensaban que ese hombre era alguien importante. Porque como no había llegado el evangelio, pero ahora se han dado cuenta que lo que Felipe trae es más poderoso que lo que hacía el mago. Porque al mago se le acaba la caja de truco, tiene que volver al primero. Pero en Cristo todas las cosas son hechas nuevas y Él da pan para cada día. ¡Aleluya! Al punto que cuando los hebreos comían del pan y lo guardaban se podría. Y decía, no, yo no brego con pan viejo, yo brego con pan fresquecito, acabadito de sacar del horno de la presencia de Dios. Vaya cada día, busque su maná, busque su pan de cada día. Por eso el Padre Nuestro también lo dice. Porque Dios hace provisión para cada día. Dile que está a tu lado para hoy también. Y se acercó Simón y dijo, wow, eso es poderoso. Y empezó a seguir a Felipe junto con otras personas. Pero el personaje que resalta Lucas en Hechos es que había ese mago que era importante, entre comillas, en medio de los samaritanos. Los tenía engañados. Así tiene el diablo engañado a mucha gente, a muchos matrimonios, a muchas familias, a muchos gobernantes. El enemigo les turba la mente. Tienen escamas en los ojos y no ven la gloria de Dios. No ven que en tiempo de la venida de Cristo se acerca y siguen viviendo perdidamente. Siguen viviendo la vida, living la vida loca. Siguen haciendo lo que les da la gana. Pero el Señor nos ha dicho hoy, aleluya, y nos seguirá diciendo, yo estoy a la puerta. Mi venida está cercana, prepárate iglesia, mantén el aceite en tu lámpara, que nada ni nadie te arrebate esa bendición. No nos hagamos de oídos sordos, prepárate. Usted tiene que prepararse hoy, porque hoy es que se nos da la advertencia y el buen consejo de parte del Espíritu, para que después no diga nadie me lo dijo. Los que no han recibido el evangelio y nunca lo han escuchado, Dios trabajará con ellos. Yo no los juzgo. De alguna manera Dios obrará a favor de ellos. Pero a nosotros la vara será más fuerte, la vara será más grande, porque hemos escuchado y usted decide si ha decidido hacer la voluntad de Dios o darle la espalda a Dios. O como dijo el faraón cuando Moisés le dijo, ¿quiere que ore para que Dios saque las ranas y se acabe todo? Deja que el pueblo salga y yo oro y las ranas se van. Y él dijo, déjame pensarlo. Y le dijo, mañana puede ser tarde, porque tú no tienes nada garantizado mañana. Tú no tienes nada garantizado ni siquiera ahora, porque Dios da y Él quita cuando Él quiere. Lo único que hay garantizado es que si estás reconciliado con Cristo, si le has entregado tu corazón, tienes garantizado una vida eterna con Él en el reino de Dios. Y Simón empezó a seguir a Felipe porque vio que esto atraía gente. Y como a Simón le gusta el show y veía que atraía gente, le interesó eso. Dice que empezó a bautizar gente Felipe, e incluso Simón se bautizó. Y usted dirá, ¿se convirtió Simón? Espera, todavía no ha terminado. La palabra dice que por sus frutos te van a conocer por los frutos. Y un árbol bueno da buenos frutos. Pero Simón no empezó a dar frutos, sino que él tenía un interés particular con acercarse a Felipe. Él quería ese poder que él tenía, porque entendió que el poder que tenía el evangelista Felipe era más poderoso, más fuerte y atraía a más gente que el que tenía. A tal punto que empieza a crecer el evangelio, se empiezan a convertir muchos samaritanos, un Pentecostés glorioso, pero todavía faltaba algo. Felipe no era una de esas personas que quieren jalar para su lado, sino que él dice, esto no es mío, esto es de Dios. Manden a buscar a los apóstoles para que nos refuercen, necesito ayuda, alaba.
Hay gente que le encanta bacorar, que solo quieren para ellos, pero Felipe no es de eso. Él dice, no, este reino no es mío, este evangelio no es mío, este poder no es mío, esta gloria manifestada no es mía. Y yo voy a responder, y yo me voy a someter a las autoridades que son los apóstoles, los voy a mandar a buscar. Y los mandaron a buscar, y dice que cuando llegaron, porque se enteraron que el evangelio había llegado a Samaria, allí se metió la gloria de Dios otra vez. Entonces recibieron el Espíritu Santo, y ellos le decían, fuimos bautizados, pero no sabemos todavía qué es eso que nos estás hablando. Pues mire, pues vamos a orar por ustedes y usted va a recibir el Espíritu Santo ahora. Y los apóstoles oraban por ellos, que era Pedro y Juan, imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, empezaban a hablar lengua, empezaban a profetizar, otros a danzar, a manifestaciones que a veces no dice la Escritura, pero que ocurren cuando se manifiesta el Espíritu. Y Dios no es un robot que siempre hace lo mismo. El Espíritu hace como Él quiere y de diferentes formas. Y yo le he dicho aquí muchas veces, Él hace como Él quiere y nos sorprende cada día con formas nuevas de manifestarse. Entonces allí empezó a ocurrir todo esto. La gloria de Dios se está manifestando. El poder de Dios es sorprendente. La gente empieza a ser bautizado en el Espíritu Santo. Y ahí está Simón. En Simón no impusieron las manos, no dice la Escritura que le hayan impuesto las manos. Pero sí dice que cuando Simón el mago, el que tenía engañada a la gente, vio lo que los apóstoles hacían y que cuando imponían las manos la gente recibía el Espíritu Santo, le dijo, papá, tengo aquí el dinero cash. Yo no pago con tarjeta, lo mío es cash. ¿Cuánto tengo que pagarte para yo tener ese poder que tú tienes? ¿Cuánto tú quieres para yo tener esa unción que tú tienes? La gente se cree que esto se recibe por botella y que lo venden en la farmacia. Perdóname, hermano. Y Pedro le dijo, ¿qué? Perezcas tú con todo y tu dinero, charlatán. Ustedes se ríen, pero hay una versión que yo leí que decía charlatán y sinvergüenza. Charlatán y sinvergüenza. ¿Tú te crees que puedes comprar el don del Espíritu con dinero? Esto no se compra con dinero. Esto se paga un precio con rodilla, hermano. Esto se paga un precio dejando de mantenernos y abacorarnos en el sentido de darnos complacencia, sino complaciendo a Dios aunque menguemos nosotros. Esto se trata de un tiempo de entrega, de oración continua, escudriñar la palabra, congregarnos, sirviendo al prójimo, compartiendo de lo mucho que Dios le da con el pan, con el hambriento, haciendo todas esas virtudes que Dios pone en ti en servicio de los demás. Y en el tiempo cuando Dios le pluja y le plazca, Él nos va a dar los dones que Él quiera darnos, porque tampoco tenemos control sobre esto, porque son dones del Espíritu, no son tuyos ni míos. Y todo eso lo hubiera dicho yo, pero Pedro le dijo, perezca tú con todo y tu dinero, charlatán. Porque veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Tienes un corazón podrido y te crees que puedes comprar esta unción, que puedes comprar esta salvación tan grande con dinero. Esto no se compra con dinero, vuelvo y recalco. Esto es gratis. Pero no existe dinero en el mundo que lo pueda pagar. Él te la da gratis, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Pero a la misma vez es costosa, porque le costó la vida al Hijo de Dios. ¿Me comprende? Es costosa porque le costó la vida al Hijo de Dios, pero es gratis para todo el que la quiera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no que crea, que cree, tenga vida eterna. Así que tu vida eterna, tu salvación, tu redención ya ha sido pagada. Dile que está a tu lado, tu salvación ha sido pagada. No hay por qué meterse la mano al bolsillo para comprar bendición. Da 10 para que Dios te dé 1000. Mentiras del diablo. Da 1000 para que Dios te dé 10,000. Con Dios no se negocia. Si todo lo que tú tienes te lo dio Dios. Y Dios conoce tu necesidad y conoce la mía. ¿Acaso Dios es ciego? ¿Dios es sordo? ¿Dios es mudo? ¿Dios no ve lo que yo siento, lo que vivo? Claro que sí. Mi Dios suplirá todo lo que falta. Mi Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria.
Mi Dios suplirá, mi Dios suplirá, mi Dios suplirá todo lo que falta. Lo que pasa es que hace falta un corazón que crea. Adora al Señor, sírvele de corazón y mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta. Claro que Dios lo va a suplir. Sea salud, sea financiero, espiritual, de la manera que sea. Y eso no es positivismo, eso está en la palabra y son promesas de Dios. Sírvale a Dios de corazón. Y entonces Felipe, en vez de seguir llorando y lamentando la muerte de Esteban, dijo: ya terminé en esta zona. Y dice que fue y se encontró, porque el Espíritu lo guiaba, con un eunuco que estaba en una carreta. Y el Espíritu le dijo: acércate a la carreta. Y el Espíritu te dice hoy: acércate al altar. Y escucha a un etíope de Candace, que tenía una posición elevada, aunque sea, no despreciemos a los eunucos, él tenía una posición de tesorero de una reina, y estaba leyendo el libro de Isaías. Acércate a la carreta. Y el profeta, al escucharlo, dice: ¿entiendes lo que lees? Porque en la antigüedad no se lee como hoy. Podemos haber 20 personas leyendo la Biblia y nadie se entera ni nadie escucha nada. Antes se leía en voz alta. Y al ver el libro que leía, escuchar que él le dice, y le pregunta: ¿de quién habla el profeta? ¿De él mismo o de algún otro? Si a ti te preguntara alguien: ¿qué tengo que hacer para resolver esto? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo me puedo bautizar si tengo un fuego en mi corazón? ¿Cómo puedo enderezar mi senda? Usted que es creyente, ¿qué le va a decir? Vaya donde Walter Mercado. Usted le va a decir: pues ve al psicólogo tal, la psiquiatra tal. ¿Usted le va a recomendar a alguien que no es a Jesucristo? Por supuesto que no. Usted le va a decir: yo tengo la receta, yo tengo el tratamiento, yo tengo una alternativa, yo tengo una solución, tengo una salida. Si tú la quieres, porque es voluntario, te la ofrezco y te la doy y te la regalo. De verdad, ¿y qué? Tengo a Cristo. Le presentamos a Cristo y a este crucificado y el plan de salvación, y te garantizo que esa vida comienza a cambiar desde ese día. Yo empecé yendo por mi novia, pero un día, aunque mi novia no fuera, yo seguía viniendo a la iglesia. Los hijos no pueden ser usados como instrumento para no congregarme. Eso es una excusa floja. Yo iba con mis 2 nenes y los sentaba y a pellizcazo limpio, alaba. Porque a mi esposa le hacían eso, ella me lo enseñó. Que a ella, la mamá le daba una mirada y si no respondía, el pellizquito. Ahora no se puede pellizcar, eso es maltrato. Pero lo que quiero decir es: yo iba con mis nenes. Y hoy mis hijos le sirvan al Señor. Y aun si no le sirvieran, hicimos lo que teníamos que hacer. Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejito no se va a apartar de ese camino, de esa palabra, de ese cimiento. Simón se perdió porque le dice a los discípulos: oren ustedes a Dios por mí. ¿Por qué no podía orar él? Porque dentro de él sabía que estaba contaminado. Judas, el que vendió a Jesús, si se hubiera arrepentido, Jesús lo hubiera perdonado. Pedro negó a Jesús. Felipe, el apóstol, no creyó en su divinidad. Tomás, un incrédulo, no creía en su resurrección. Simón, el celote, tenía un grupo de discípulos que tenían 20,000 problemas. Pero todos ellos reconocieron su falta y se arrepintieron. Y el Señor los perdonó. Por eso digo que si Judas se hubiese arrepentido, el Señor lo perdonaba. Si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, dice la Biblia, serán emblanquecidos como blanca lana.
Y Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Esa es la única debilidad que Dios tiene, si se puede decir debilidad, pero no es debilidad, es amor. Que no rechaza un corazón contrito y humillado.